Buenos días a todos. Muchas gracias, conseller. Muchas gracias, presidente del Club de Energía, Cámara de Comercio, profesionales, interesados y amigos. La verdad que tengo que confesaros que me hace mucha ilusión el poder estar aquí en esta mesa, porque realmente cuando hablamos de transición energética creo que ya arrastramos una conversación casi eterna, hablando siempre sobre los mismos temas. Pero yo creo que hoy tenemos la oportunidad de darle una vuelta y sobre todo enfocar otro perfil o quizá otro tipo de visión, que es la que echamos realmente en falta y lo que creo que nos falta, o por lo menos para mí, es el reto para poder transmitir a nuestra sociedad. Como bien han dicho los anteriores, tenemos muy claro de dónde venimos, ¿no? Sabemos de los acuerdos de París, sabemos de nuestras necesidades de descarbonización, entendemos y asumimos, y esto es una realidad, que Europa ha tomado la bandera en el mundo de descarbonizarse y ser neutra en carbono, y ha pedido y se ha comprometido con todos sus Estados miembros a avanzar en esa dirección. Entonces, mi visión particular, y yo creo que es compartida por muchos de vosotros, es que fuera de lo que es el sector, fuera de lo que son los profesionales, todo esto se entiende como algo un poco lejano y un poco etéreo, ¿no? O sea, al final, todo este mensaje del 1,5 grados, de los acuerdos de París, de las toneladas de CO2, nos suena a los no duchos, ¿no? Como el señor Henry Ford, ¿no? Cuando dice, todos nuestros clientes pueden elegir el color de su coche mientras sea negro, ¿no? Es decir, parece que aquí estos señores han venido con el rodillo de la transición energética y hay que hacerlo y un punto. Pero más allá de que evidentemente los objetivos y el dónde queremos llegar está muy claro, y además el compromiso es firme, ya está estudiado y es científico, y yo creo que no cabe discusión, sí que podemos abordar la visión de el para qué, ¿no? Es decir, estamos en un momento, yo creo que precioso, ¿no? Decir que el 2030 está a la vuelta de la esquina y ahora ya no podemos mirar hacia adelante, sino que casi nos tenemos que mirar los pies, ¿no? Ya tenemos que estar en el camino y tenemos que decidir el cómo hacerlo. Y hay muchas maneras de hacerlo. Podemos hacerlo de manera sin pensar, por casualidad, dejando el timón libre y esperando llegar, lo cual lo vemos muy difícil. Pero sobre todo lo que creo que tenemos que tratar de convencer es que más allá de esos números, cuando hablamos de descarbonización, hablamos de calidad de vida, hablamos de emisiones, hablamos del aire que respiramos, pero sobre todo hablamos de una trascendencia, ¿no? De dejar de hacer esas cosas como los hacíamos, dejar de que el coche sea negro y pararnos a pensar que tenemos una oportunidad de mejorar las cosas, y que cuando hablamos de mejorar no significa de obligar, sino que significa transformar. Significa que nuestros ciudadanos de Baleares y todos los que estamos aquí representados tenemos una oportunidad de obtener ventajas, tenemos una oportunidad de diversificar, tenemos una posibilidad de transformar nuestro modelo productivo y, ¿por qué no?, de transformar también nuestra competitividad. Entonces, me hace mucha ilusión además que el título de la mesa sea oportunidades y retos, porque sí que hay algo para la gente de aquí. Sí que hay algo más que las toneladas de CO2, el compromiso de Europa o el 1,5 grados que nadie somos capaces de medir, sino que aquí en nuestro territorio tenemos oportunidades y tenemos la obligación moral nosotros, como administración, la obligación también y el compromiso de poner y disponer para que esto traiga ventajas a Baleares, para que este cambio no sea por obligación, para que no avancemos por cumplir un expediente, sino que realmente le podamos sacar rédito y que todo aquello que hablamos de la singularidad de nuestras islas y de nuestras particularidades podamos hacer fortaleza, ¿no? Entonces, yo creo que hoy me encuentro muy bien acompañado por grandes profesionales, también grandes amigos que están muy volcados con el tema, y a los que me gustaría dar paso para que fueran ellos los que nos comentaran y los que profundizaran en qué oportunidades y qué realmente podemos traer, cuál debería ser nuestra visión, qué es lo que deberían ver nuestros ciudadanos, qué significa de verdad la transición energética. Para ello quiero dar primero paso a Arturo Pérez de Lucía, director gerente de la Asociación Española por el Desarrollo del Vehículo Eléctrico, que yo creo que es un gran embajador, pero además nos puede traer experiencias y nos puede traer una visión de lo que significa y de lo que realmente podemos traer aquí. Así que, Arturo, por favor, cuéntanos cuál es tu visión y en qué crees que podemos ganar más allá de unos grandes números de matriculación o de la pasión que tú le pones al vehículo eléctrico. Muchas gracias, Diego. Bueno, en primer lugar, gracias Arcadio, Club Español de Energía, por la invitación. Yo quisiera empezar diciendo, tras haber escuchado a Alejandro y conoceros bien de la actividad de Diego, que mi trabajo desde hace más de 15 años es, entre otras cosas,
varias, pues tratar con las administraciones públicas, en la mayoría de los casos pegarme. Yo cuando empecé me llamaban Travolta, ¿no? Y mi padre tenía mucho pelo. Yo creo que lo he perdido por hablar con las administraciones públicas y debo decir, porque me gusta decir estas cosas, que este gobierno es un gobierno que tiene además de talento, talante. Y la colaboración público-privada es fundamental. Y por eso agradezco mucho a este gobierno que tenga ese talante, además del talento, y que podamos hacer cosas juntos, ¿no? Y eso es algo que siempre hay que poner en valor. Y agradecerles a todos ustedes que hace hoy un día que es más para ponerse bermudas y polo, irse a la playa, que para estar aquí. Esperamos decir cosas interesantes. Dicho esto, muy rápido. Mi negociado es el vehículo eléctrico, la movilidad eléctrica. Y yo creo que el mayor valor que puede aportar la movilidad eléctrica, y sobre todo en un entorno insular, que es el entorno ideal, ¿no?, para poder desarrollar este modelo de negocio, esta actividad, este modo de movilidad, pues el vehículo eléctrico es movilidad sostenible, lo es porque es cero emisiones en la propulsión y según el mix energético pues será más descarbonizado. En España, desde luego, vamos a un objetivo de generación de renovables que, como también aquí ha comentado en Baleares pues Alejandro, pues vamos a un crecimiento muy importante. Pues es sostenibilidad, le pese a quien le pese, y también y sobre todo es eficiencia energética, porque es el único sistema de propulsión que se habla con la red eléctrica para impulsar energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y además eso es muy importante en el mundo geopolítico incierto al que vamos, en el que cada vez tenemos que ser menos dependientes de la compra de combustibles fósiles y más resilientes y capaces de generar nuestra propia energía autóctona, limpia, para alimentar edificación, industria y, desde luego, movilidad, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues en los entornos insulares como este es evidente que esta colaboración público-privada que ha de trabajarse no solo desde la administración pública, sino también desde las propias empresas, operadores de recarga para el despliegue de infraestructuras de recarga en colaboración estrecha con las empresas distribuidoras para poder agilizar todos esos procesos que hay para pues implementar, ¿no?, y activar, energizar las infraestructuras de recarga, esa colaboración público-público también entre las diferentes administraciones públicas para eliminar las barreras en las concesiones de licencias y permisos, la aplicación de las declaraciones responsables, etcétera. Podemos trabajar para hacer un despliegue rápido de infraestructuras de recarga y también eso es una de las razones por las que estamos aquí. Afortunadamente, pues probablemente mañana, no sé si lo puedo decir, Diego, pero tendremos reuniones para hablar de todo este despliegue. La movilidad eléctrica per se ha tenido una evolución importante desde el punto de vista tecnológico. Hoy en día los vehículos eléctricos ya no son… yo me compré el primero en 2011 y la verdad es que eso era casi una apuesta de creérselo, ¿no? Pero hoy en día los vehículos eléctricos pueden estar operando y circulando varios días, muchos días, una semana y pico, según las movilidades que tenga cada uno, sin necesidad de cargar, ¿no? Entonces, tenemos ya vehículos con alta densidad de batería, capacidad de carga alta potencia y tenemos, por tanto, soluciones tecnológicas que nos permiten pues, dar respuesta eficiente a esta movilidad. Es importante, vengo además de un hotel que está ahí en el puerto, madre del amor hermoso, no pedí un taxi y ese fue mi error. Menos mal que tengo fondo y estoy muy buena forma y he venido lo más rápido que he podido. Pero movilidad compartida, soluciones que acompañen a todo el transporte público, al uso de otras soluciones de movilidad, incluida también el vehículo privado, pero sobre todo dar opciones a que la ciudadanía, pues tanto la que es autóctona y residente como la que viene de forma estacional, pues pueda tener opciones de desplazamiento. Eso es importante, ligados también a la movilidad eléctrica. Esto también lo estamos haciendo en otras regiones y en otras ciudades y, por lo tanto, pues se puede trabajar en muchos ámbitos para poder hacer un impulso muy interesante que esté ligado a ese concepto de descarbonización, pero también a ese concepto de eficiencia energética ligado a las energías renovables, ¿no? Por lo tanto, yo creo que somos un eje de demanda para esa energía renovable tan necesaria y yo creo que al final mis mensajes principales serían la colaboración público-privada y trabajar para conseguir que ese binomio que hay entre sostenibilidad y eficiencia energética se lleve a cabo a través del vehículo eléctrico. Muchas gracias, Arturo. Me apunto la parte de colaboración público-privada por la parte que me toca. Yo creo que también, o sea, más allá de facilitar y como decíamos, de cómo aterrizar, todas esas soluciones de movilidad compartida o de transporte eficiente al final redundan en el bolsillo de todos nuestros ciudadanos. Es decir, la movilidad y el desplazarnos, nuestros vehículos son uno de los costes principales que soportan las familias. Entonces,
abrimos la oportunidad a nuevos modelos de negocio, de nuevos operadores, de nuevas capacitaciones y sobre todo de facilitar a final de mes la rentabilidad de cada una de nuestras familias. O sea que yo creo que más allá de la parte inspiracional traemos todas esas posibilidades que pueden ser interesantes. Sigo a mi derecha con Marta Pons, gerente del clúster de transición ecológica de les Illes Balears. Tengo que confesar, ahora que no me oye, que venimos trabajando con ella y con el clúster desde hace 11 meses y que estamos muy contentos de la labor que desempeñan de asesoría, de acompañamiento y de impulso por la representatividad que tienen. Es decir, yo creo que sois un buen aglutinador de empresas con compromiso, con interés, con ambición y con ideas para seguir haciéndolo, tanto para mejorar lo que estamos haciendo como para innovar. Entonces, tirando un poco esa línea, Marta, ¿cuál es vuestra visión desde el clúster, desde la parte empresarial de los diferentes sectores para poder avanzar en este sentido y qué creéis que puede traer? Bueno, pues gracias, Diego, por la presentación. Gracias también al Club Español de la Energía y a Endesa por la organización de esta jornada. Yo, después de lo que has dicho, Arturo, estoy preocupada por mi pelo también. Como ha dicho Diego, estamos constantemente colaborando entre lo público y lo privado. Es justo donde se debe y está colocado el clúster que represento hoy. Nosotros, como empresas, entendimos que la transición ecológica o energética aglutina a todo el ecosistema en conjunto. No va solo de unas empresas, no va solo incluso de las empresas energéticas, va mucho más allá. Entonces, a pesar de agrupar pues, a una facturación anual de más de 1.200 millones de euros y a 3.500 trabajadores, no nos quedamos ahí, incluimos a universidades, a administración pública y decidimos apostar por trabajar juntos, ¿no? Por esa colaboración público-privada que ha empezado a hablar Arturo. Un ejemplo claro de cómo materializar esa colaboración público-privada, porque mucho se habla de ello, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Pues es precisamente lo que hemos estado trabajando los últimos meses con el proyecto de Clean Energy for European Island. Con el Secretariado Europeo les hemos preguntado a nuestras empresas, a nuestros agentes de la sociedad civil, colegios profesionales y también administraciones públicas, no solo Govern, también con 6 ayuntamientos, oye, ¿qué barreras legales tenéis para poder llevar a cabo vuestros proyectos, ¿no? ¿Qué necesitamos resolver desde el punto de vista administrativo? ¿Cómo podemos alcanzar esa descarbonización a 2030? Y gracias a ese esfuerzo colectivo, a esa implicación de todos, pues hemos podido conocer, identificar algunas problemáticas de cada una de las partes y gracias a eso pues podemos empezar a trabajar en soluciones, ¿no? Algunas se han empezado a resolver con el decreto que se ha comentado anteriormente sobre facilitar y posibilitar la tramitación, reducir burocracia, algo que queremos todos, espero. Y pues son cosas que se han empezado a trabajar, pero no nos quedaremos ahí, iremos mucho más allá, ¿no? Al final, las oportunidades de la colaboración público-privada no solo ofrecen oportunidades para que las dos partes por separado trabajen mejor, más a gusto y que tengamos unos ritmos adecuados. Para mí, algo que creo que ha funcionado muchísimo y que creo que deberíamos copiar más a nivel autonómico es lo que ha traído con el plan de recuperación y transformación, son las manifestaciones de interés, ¿no? Consultas públicas a las empresas, oye, ¿qué proyectos tenéis en cartera? ¿Cómo puedo diseñar las convocatorias para cofinanciar vuestros proyectos? Me parece fundamental que los fondos Next Generation o los presupuestos sirvan para que las empresas y sociedad civil en general pueda llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Así que, estar alineados en este escenario de cambio rápido y cambio profundo yo creo que es esencial y que tiene un impacto directo en la competitividad de las empresas. No sé si me estoy extendiendo mucho. Vale. Vale, perfecto. Además de otra cosa que impulsa la competitividad de las empresas no solo es la colaboración público-privada, sino las oportunidades que ofrece la innovación.
La innovación, bueno, según un estudio de la Federación Nacional de Clústeres Españoles, el 80% de las pymes españolas que han innovado han visto incrementada su competitividad. ¿Cómo se ha traducido eso? Pues han aumentado su facturación en un 30% y 2 de cada 3 empresas han visto que se ha incrementado su atractivo en el mercado laboral. Es decir, pasta y gente, lo que las empresas necesitan. Como sabéis, aquí en Baleares la inversión en innovación no es algo de lo que podamos estar orgullosos, pero yo creo que la transición energética tiene un potencial enorme para cambiar nuestro panorama. Ya hemos hablado del vehículo eléctrico, seguiremos hablando de la electrificación de la demanda, digitalización, nuevos vectores energéticos como el hidrógeno. Todo eso necesita muchísima innovación y creo que tenemos una oportunidad para destacar y luego podemos profundizar un poco más quizás, ¿no? Perfecto, muchas gracias Marta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, y me gustaría compartir con vosotros, aprovechando que tenemos a Pau aquí del secretariado, el proyecto de Clean Energy for EU Islands, los consultores europeos que atienden a las otras 30 agrupaciones de islas, pues se vieron gratamente sorprendidos por la participación, ¿no? Por la involucración de los diferentes sectores, de los diferentes agentes y la ambición de poder empujar y participar. O sea que yo creo que en ese sentido estamos por el camino correcto, intentando aterrizar algo que sea sensible y que sea factible para todos nuestros agentes. Luego volveremos sobre la innovación y los retos. Y me gustaría dar paso a Juli Salgado, responsable de Relaciones Institucionales en Baleares. Estamos hablando de electrificar demanda, estamos hablando de los retos de 2030-2050 y que evidentemente pasan por nuestras arterias, ¿no? Más allá de la generación, en la que también sois un agente principal, en la distribución, en la comercialización y sobre todo en todos aquellos proyectos innovadores que habéis traído intentando conjugar, pues como bien decía el conseller, la parte energética, la parte de competitividad y adaptada al terreno, ¿no? A la sensibilidad. ¿Cuál crees, Juli, que son nuestros retos y oportunidades y qué crees que puedes compartir con nosotros? Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Enerclub por la organización de esta jornada y a la Cámara por acogernos en su casa y bueno, a todos, al conseller y a ti, Diego, por ayudarnos también en participando en esta jornada, bueno, y a todos los que estáis aquí presentes hoy. A mí me gustaría hablar de electrificación, porque la electrificación es el reto que tenemos ahora. En Baleares el 75% de la demanda final de energía es fósil y con las renovables, ¿qué hacemos? Hacemos electricidad. Por tanto, tenemos que migrar todo ese 75% fósil, tenemos que electrificarlo. Y esa electrificación o esa electricidad que va a suplir este 75%, pues tenemos que hacerla con renovables, ¿no? Otro aspecto importante de la electrificación es la eficiencia energética que conseguimos. Hablamos, por ejemplo, de la movilidad, Arturo, ¿no? Hoy, con el coche de combustión interna, si le meto 1 kWh, realmente voy a aprovechar el 20%, mientras que en un vehículo eléctrico el kilovatio-hora que yo le pongo a ese coche, pues voy a aprovechar un 90%. Los procesos que consumen electricidad son mucho más eficientes. Si hablamos de climatización, de calentamiento de agua, que hoy en día utilizamos calderas, tienen una rentabilidad del 85%. Si vamos a la tecnología más eficiente, que es la bomba de calor, pues si yo meto 1 kWh eléctrico, voy a tener un 2,5 de calor, es decir, estamos hablando de una eficiencia del 250%. Con todas esas cifras, deciros que hoy en día, actualmente en Baleares, el consumo de energía final son 24 teravatios hora, ¿vale? De esos 24 teravatios hora, solamente la cuarta parte, 6 teravatios hora, son eléctricos. ¿Y esto qué mensaje nos da? Que hacer renovables, producir electricidad con renovables, vamos por buen camino, pero solamente estaríamos resolviendo el 25% del problema de la transición, de la descarbonización, ¿no? Entonces, aquí es donde es necesario, bueno, aspectos como la movilidad, climatización,
Pero yo quisiera centrar mi intervención principalmente en las redes de distribución, porque las redes de distribución son la columna vertebral de todo este proceso de descarbonización. Es por donde van a fluir toda esa energía limpia que consigamos cuando tengamos ese deseado 100% de consumo de energía final eléctrico, ¿no? Por tanto, debemos actuar ya. La eficiencia y la descarbonización no son un capricho, son una necesidad. Y todas estas redes eléctricas, como comentaba, pues es necesario realizar una serie de actuaciones en ellas, realizar unas inversiones millonarias para poder adaptarlas a ese reto que tenemos, ¿no? Tenemos que modernizarlas constantemente. Llevamos ya años, las redes que tenemos actualmente son un proceso histórico de cerca de 40 años y por tanto ya están llegando a su obsolescencia tecnológica. Tenemos que empezar a modificarlas, ¿no? Aquí concretamente en el caso de la urbanización del puerto de Alcudia, por poner un ejemplo, pues nos hemos dado cuenta que por el nivel freático pues hay una corrosión salínica en las redes, en los cables, por tanto hace falta modificarlos. Pues por daros un dato, llevamos desde el 2019 que metimos los primeros proyectos para poder llevar a cabo estas modificaciones y aún no hemos conseguido la autorización, la aprobación para realizar esta actualización de la red. Por tanto, aquí es sumamente importante agilizar la tramitación, ¿no? Adaptar toda la regulación que implica el negocio de la distribución para poder mantener la fiabilidad de la red, ¿no? Y aquí entra otro aspecto importante que es el mallado, otra actuación que tenemos que hacer, mallar la red para dar más fiabilidad al sistema. Estamos hablando aquí en Baleares de un tiempo de interrupción media muy bajo, unos 40 aproximadamente minutos. Esto quiere decir que cada ciudadano de Baleares al año ha estado 40 minutos sin luz, es una media, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hoy en día con solamente el 25% del consumo de energía final eléctrico se va la luz y estamos todos preocupados. ¿Cómo sería o cómo va a ser cuando lleguemos al 100% de la electrificación? Por tanto, tenemos que conseguir que todas estas redes, al estar malladas, pues den más fiabilidad, tengamos un mejor servicio para los clientes, unos menores tiempos en la interrupción. Luego, otro aspecto que tenemos también que tener en cuenta es la digitalización. La digitalización de estas redes pues, nos va a permitir conocer el estado de las redes, ¿no? Saber cómo están, cómo es su comportamiento, también gestionarlas a distancia. Otra actuación que tenemos que implementar es, por ejemplo, introducir todo el tema de gestión de la demanda y de flexibilidad del consumo, que esto nos permitirá optimizar las inversiones, ¿no? Si nosotros introducimos estas herramientas, pues lo que vamos a permitir es que no haya un crecimiento infinito de las redes. Tenemos que hacer que esas inversiones sean lo más óptimas posibles, siempre dando la fiabilidad que antes mencionaba, ¿no? La introducción de las renovables pues, nos ha llevado a tener que operar de una forma diferente estas redes. O sea, ya hay variaciones en la tensión que tenemos que saber gestionar y para cumplir, digamos, con los parámetros establecidos por la regulación de que la tensión no puede fluctuar más de un 7%, pues tenemos que introducir todas estas herramientas. Y bueno, básicamente las redes de distribución pues tienen que responder a todo este reto que nos está llevando la introducción de energías renovables por tema de fiabilidad y bueno, es importante aquí destacar que nosotros como Endesa estamos dispuestos a realizar las inversiones, pero sí que necesitamos que haya una regulación adecuada para que podamos acometer estas inversiones, porque tenemos las inversiones limitadas también por ley, ¿no? Al 0,13% del PIB y necesitamos eso, adaptarlas que nos permitan invertir, que la retribución de las redes también nos permita que la rentabilidad sea lo más razonable posible
y bueno, electrificar. Electrificar es la necesidad en la que todos, tanto las empresas como a nivel de ciudadanos, tenemos que ir. Muchas gracias, Julie. Yo la verdad que me quedo con 3 puntos, ¿no? Y del final al principio necesitamos planificar. Es decir, la planificación es urgente, sabemos dónde tenemos que acabar y el desafío es tremendo, ¿no? Estamos hablando casi de cuadruplicar la infraestructura que actualmente tenemos para migrarla hacia donde queremos hacerlo. Lo tenemos que hacer con cabeza, lo tenemos que hacer sostenible en cada una de las fases, es decir, transición no viene a ser los transistores que algunos estudiamos en la carrera, ¿no? Que cambian de estado de forma inmediata, sino que tienen su proceso y tienen que ser estables en cada uno de los pasos intermedios, ¿no? En la parte de la regulación y que la regulación tiene que acompañar, pues no podemos estar más de acuerdo. Yo creo que el compromiso y la aspiración de este gobierno, y del cual estoy muy orgulloso y comparto la visión, es que los papeles estén en la mesa del gobierno el mínimo tiempo posible. No queremos ser un obstáculo, queremos ser un facilitador, tenemos que ser garantes, tenemos que ser vigilantes, pero no podemos ser nunca un obstáculo. Y me quedo con algo que yo creo que tiene cierta potencia, y es que hablabas, claro, de la combinación de generar con renovables y eficiencia, ¿no? Es decir, si generamos energía de forma limpia, si generamos energía de forma barata y además hacemos tecnologías que hacen más eficiente y que le sacamos mucho más rendimiento, pues al final lo que es energía y eficiencia rima con competitividad, ¿no? Al final invertimos menos dinero en conseguir el mismo resultado, y eso es dinero en el bolsillo de nuestras empresas y dinero en el bolsillo de nuestros ciudadanos. O sea que gracias, Julie, y volveremos con esto en la ronda de preguntas. Quiero dar paso a Mateu Ferrer, gerente del Instituto Balear de la Energía, un gran profesional y yo creo que con un trabajo de fondo en la comunidad autónoma intentando dar ejemplo, ¿no? Yo creo que la Administración, aparte de poner y disponer a todo el mundo y tratar de decir lo que tiene que hacer, tiene que dar ejemplo. Mateu lleva trabajando insistentemente en eficiencia, en reducir los costes de la Administración, ha desarrollado un plan de solarización de espacios, porque yo creo que nosotros mismos deberíamos ser los primeros, ¿no? que seamos consecuentes con el mensaje que estamos dando y tratemos de dar un ejemplo y de mostrar un camino para todos. Mateu, al frente del Instituto ahora, ¿cuáles crees que son los retos y cómo crees que el IBE puede ayudar y puede ayudarnos a empujar a las empresas a hacerlas más competitivas? Perfecto, pues buenos días a todos. No sé si se oye, sí. Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar al Club Español de la Energía por la organización de esta jornada, por darnos la oportunidad de participar en ella, agradecer a la Cámara de Comercio la acogida y a todos ustedes la asistencia. A continuación les hablaré del impulso a la transición en cuestiones como renovables, autoconsumo y movilidad eléctrica, en las que participa la Administración Autonómica y concretamente el IBE, desde un punto de vista, dándole un punto de vista algo social, ¿no? El IBE es una empresa pública de la Consellería de Empresa, Empleo y Energía que fue creada en 2019 con los siguientes objetivos: fomentar y ejecutar actuaciones en materia de eficiencia, gestión y ahorro energético, fomentar y ejecutar instalaciones de energías renovables en todos los ámbitos institucionales, la democratización de la energía entre la ciudadanía, abriendo la participación ciudadana a los proyectos que desarrollemos, el fomento de la movilidad eléctrica y la gestión de la red pública de puntos de recarga de vehículos eléctricos, la promoción e inversión en cualquier otra actuación relacionada con la transición energética y el cambio climático, y la sensibilización, formación e información a la ciudadanía sobre el cambio climático y el buen uso de la energía. Así, por nuestra propia naturaleza, siendo una empresa pública, por definición, nuestras actuaciones tienen repercusión sobre la sociedad, ya sea como beneficiaria de las mismas, como afectada o como contribuyente. En cuanto a la promoción de energías renovables, en 2013 la Administración Autonómica ejecutó sus primeras 20 instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios propios, concretamente en 20 institutos, por una potencia de unos 400 kilovatios. Desde entonces llevamos a ejecutar 95 instalaciones con una potencia instalada de unos 13,5 megavatios, un ahorro anual en torno a los 4 millones de euros, dependiendo de los precios fluctuantes de la energía, y una reducción anual de emisiones de unas 9.000 toneladas de CO2. En el año 2019, precisamente, se creó el IBE para dar un mayor impulso a esas actuaciones, y actualmente tenemos inventariada y calendarizada la ejecución de otros 30 megavatios de instalaciones en espacios Skype
con las que en 2030 alcanzaremos el objetivo de penetración de renovables establecido por la Unión Europea en los suministros de la propia Administración autonómica. Dichas instalaciones se ejecutan en cubiertas de edificios, aparcamientos de hospitales, remanentes de suelo de estaciones depuradoras, incluso flotantes en balsas de riego, que estamos empezando a experimentar, aprovechando así al máximo los espacios que ya tenemos entropizados. Con la creación del IBE, en el año 2019 se abrió una nueva línea de actuación en esta materia en colaboración con la Administración local, conveniando la cesión de espacios municipales, cubiertas, aparcamientos, etcétera, en las que se construyen instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo colectivo, abierta participación ciudadana de particulares y pymes. ¿Vale? Lo que hacemos es, nosotros tenemos un know-how, tenemos por mano la licitación de proyectos, la licitación de instalaciones y de alguna manera le prestamos este know-how a los ayuntamientos que a veces no tienen los medios suficientes para hacerlo. Estas instalaciones de autoconsumo colectivo abren las energías renovables a aquellos sectores de la sociedad que puedan tener ciertas dificultades de acceso a las mismas, como puede ser la falta de capacidad inversora para acometer sus propias instalaciones o simplemente para aquellos que no dispongan de cubiertas adecuadas, mediante el pago de una cuota anual. Actualmente llevamos ejecutadas o en ejecución 29 instalaciones en 20 municipios distintos con una potencia de unos 2 megavatios, con el objetivo de disponer al menos una instalación en cada uno de los municipios de las Islas Baleares. Tenemos en cartera otra veintena de instalaciones a ejecutar en breve. Sin embargo, dichas actuaciones nos han puesto de manifiesto la necesidad de generar una mayor conciencia social, individual y colectiva acerca de las energías renovables. A nivel individual, tanto para particulares como para empresas, para poner de manifiesto la necesidad de su implantación como herramienta necesaria para la lucha contra el cambio climático, para evidenciar su viabilidad, los incentivos que existen, los beneficios económicos y ambientales que suponen y justifican su implantación, así como la oportunidad que suponen tanto para los propios beneficiarios como para todas las empresas del sector. A nivel colectivo, para el mejor aprovechamiento de las cubiertas a través de autoconsumos colectivos, comunidades energéticas, etc. En mi opinión, es necesario también generar conciencia acerca del empoderamiento de la ciudadanía, incrementando su papel activo en la transición energética. Cada uno de nosotros debe ser consciente que la transición no debe ser únicamente cuestión de grandes políticas ni de grandes inversiones, sino que cada uno podemos contribuir a título individual o como miembros de una comunidad de propietarios con nuestro pequeño grano de arena a esta transición energética. Haciendo un número rápido, 1 kilovatio de ahorro, alguna unidad de kilovatio de ahorro o de renovable por cientos de miles de suministros son cientos de megavatios de ahorro o de penetración de renovables. Así que la ciudadanía, cada uno de nosotros, tenemos cierto poder en esa transición energética y en esa contención de consumo de suelo rústico que como sociedad está empezando a generar cierto rechazo. O sea, debemos ejercer ese papel activo todos, no solamente esperar que lo hagan las administraciones o lo hagan terceros. Finalmente, en cuanto a la MELIP, lo que tenemos previsto en una primera fase es mejorar la tasa de funcionamiento de la red, mejorando sobre todo el mantenimiento de la misma e intentando que ese 25-30% de puntos que no tenemos operativos pasen a estarlo. Y en segunda fase, pues, implementar un plan de despliegue de la red en colaboración pues, con la iniciativa privada también. Respetando en todo momento en las actuaciones del IBE esa línea de actuación entre sector público y sector privado. O sea, nosotros nos centramos en la colaboración con la administración pública, dejando al sector privado pues, que actúe en su ámbito. Y es un poco... Okay. Gracias, Mateo. Yo creo que
impresiona un poco la cartera, ¿no? de proyectos del IBE, lo que estamos trabajando y sobre todo dónde lo podemos acercar. Y yo creo que hemos demostrado esa ambición y la responsabilidad, ¿no? De al menos marcar la línea y dejar espacio para la colaboración público-privada, para lo que es la iniciativa privada en per se y poder continuar. Por último, y por supuesto no menos importante, tenemos a Jordi Quer, es entre otras cosas, delegado para Baleares de UNEF, la Unión Española Fotovoltaica. Yo creo que es un actor muy activo, bastante longevo ya en lo que es el mundo de las renovables como actor. Jordi, no me entiendas mal. Sino que viene trabajando duramente y tiene un conocimiento, yo creo que profundo, de cómo ha ido evolucionando la realidad de la fotovoltaica en nuestras islas. Y yo creo que ha sido testigo de esa gran revolución, ¿no? De cómo el empeño y sobre todo el compromiso consigue hacer de algo imposible algo posible. Si recordamos hace unos años sobre las primeras instalaciones de renovables, el precio de metro cuadrado de panel solar era algo desorbitado, superaba los 200 euros metro cuadrado. Y hoy es más barato montar un tabique con un panel solar que con una placa de pladur, por economía de costes y economía de escala. Que no invito a nadie a forrar las paredes de su casa con paneles solares, pero que evidentemente esa demanda y esa ambición hace posible también que el mercado, la industria, se ponga en marcha y haga posible pues esa economía de costes. Entonces, Jordi, desde tu visión un poco transversal de todo el mundo fotovoltaico, ¿cuál crees que son los retos, oportunidades y tu análisis de dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir? Muy bien, muchas gracias, Diego, por la presentación. Muchísimas gracias a Enerclub, muchísimas gracias a Endesa, muchísimas gracias al Gobierno por el apoyo que está dando al sector y a la transición energética. Yo represento a UNEF. UNEF es la Asociación Española de Fotovoltaica que aúna a más de 800 empresas y el 90% del capital que mueve el sector. Y aquí estamos representados pues instaladores, ingenierías, productores de equipos, generadores, promotores, etcétera. La fotovoltaica evidentemente está siendo y va a ser la tecnología clave en la transición energética de Baleares, en lo que en generación eléctrica se refiere. Y ya hemos empezado bastante bien, con un autoconsumo que cerca llegará a los 180 megavatios, con plantas en suelo con 330 megavatios instalados y más de 1.000 megavatios en tramitación. Necesitamos mucho más, ya se ha explicado, pero ahí estamos y cuando, sobre todo en el tema del autoconsumo, en reuniones con los otros delegados de UNEF, en proporción, el crecimiento del autoconsumo aquí en Baleares ha estado muy, muy bueno. Sobre fotovoltaica, ¿qué os puedo decir? Es la niñita de mis ojos. ¿Por qué? Pues porque es una tecnología que produce energía de la manera más económica posible y con una tecnología tan sencilla que es muy, muy, muy fiable. Es una tecnología completamente escalable, desde dar una placa de solar para una autocaravana o para un barquito, a una instalación doméstica, una instalación industrial, a un parque solar mediano, a un gran parque solar fotovoltaico. Es una tecnología que nos hace a todos partícipes de esa transición energética. Es una energía social, es una energía kilómetro cero, que permite que cada uno de nosotros pues, podamos dar nuestro grano de arena, ya sea montando una instalación fotovoltaica o participando a lo mejor en una instalación del IBE. Si no estamos en un piso en Palma a menos de 2 kilómetros de una instalación del IBE, podamos comprar una participación o bien podamos unirnos a una comunidad energética. Es una tecnología generadora de gran cantidad de empleo de calidad y riqueza local. Los instaladores fotovoltaicos estamos aquí, las instalaciones y las ingenierías fotovoltaicas que tramitamos, pues todos los proyectos, calculamos las estructuras, gestionamos los permisos de red, estamos aquí y genera empleo local aquí. Y además, pues hay una instalación fotovoltaica no se instala y se olvida, sino que tiene que durar 25 años y por tanto habrá gente que se dedicará a esta instalación fotovoltaica durante estos 25 años. En suelo urbano, en cubiertas, en aparcamientos, es nuestra niñita de los ojos, es donde todos queremos, políticos, instaladores, ciudadanos, que esté la mayoría, ¿no? Está siendo el exitazo la doméstica, es la mejor inversión para cualquier industrial que tenga consumo energético, va a garantizar su estabilidad en el precio eléctrico durante 25 años, sin riesgo de subidas y bajadas de precios pues por crisis geopolíticas.
Va a tener la oportunidad de tener una gran cantidad de ayudas públicas, va a tener la oportunidad de tener desgravación fiscal en el IBI, va a tener la oportunidad de tener desgravación fiscal en el impuesto a sociedades gracias al régimen especial de Islas Baleares, en los particulares desgravación en el IRPF, y además va a estar contribuyendo a esa transición energética, ¿vale? Tenemos nuevas oportunidades en polígonos, en cubiertas, donde no hay consumos asociados. Hay nuevas líneas de ayuda para la desamiantación, empieza a haber muchísimo capital, no solo interesado en invertir en parques solares fotovoltaicos, que todos lo sabemos, sino en cubiertas urbanas para poder hacer autoconsumos cercanos a 2 kilómetros, y hay varios grupos de inversión, socios de UNEF, trabajando aquí buscando esas cubiertas, y intentando convencer a los propietarios de naves en desamiantar, reconvertir esas cubiertas de amianto en cubiertas con chapa sándwich y energía solar que puedan producir y vender la electricidad a 2 kilómetros de distancia. Y después, obviamente, necesitamos ese suelo rústico. Seríamos capaces de producir seguramente un 40 o un 35% en suelo urbano, pero necesitamos ese suelo rústico. Ese suelo rústico en muchos estudios se ha cuantificado para la descarbonización total. Si conseguimos completar la transición energética y esa reconversión de combustibles en electrificación, vamos a requerir aproximadamente un 1% del suelo rústico. Evidentemente es el sitio más controvertido, existe el dilema territorio y paisaje, y evidentemente no todo vale. Hay que estudiar bien los emplazamientos. Hay herramientas suficientes en la catalogación territorial para saber dónde se debe hacer, dónde no se debe hacer, dónde hay una zona fértil, dónde no hay una zona fértil. Hay una obligatoriedad de compensar y compensar generosamente la pérdida de producción agraria con compensaciones agrarias innovadoras, que lo que van a hacer es que al final la implantación de fotovoltaica vaya a suponer más producción agraria que la que actualmente tengamos. Y evidentemente los grandes retos yo ahora mismo los centraría en 2 grandes puntos. El primero ya se ha comentado, que es esta electrificación, estos 180 gigas, estos 24 teravatios hora de energía, de los cuales solo son 6 que son de generación eléctrica. Si vamos a incidir ahí, pronto vamos a llegar a ese tope y no vamos a poder generar más. Por tanto, hay que reconvertir esa energía térmica usada en el vehículo eléctrico, usada en la calefacción, en electricidad, para que esos 18 gigavatios de consumo de combustible se conviertan en muchos menos debido a la eficiencia energética que hemos hablado antes, ¿no? Y para ello, pues, es la asignatura más difícil. O sea, buscar gente que genera, buscar gente que implanta renovables fácil, transformar esa energía, creo que es un reto que va bastante más allá y que necesita una implicación muchísimo mayor de todos los actores que estamos dentro de la transición. Y por último lado, evidentemente, el almacenamiento. Es decir, la energía solar es una energía no gestionable, es una energía que genera cuando hay sol. Aquí tenemos mucho, eso sí tenemos, pero hemos de ser capaces de generar mucho más, acumularlo y utilizarlo en los tiempos donde no tenemos energía solar, es decir, por la noche, por la tarde, en la madrugada y demás. Para ello, esa tecnología, al igual que la fotovoltaica, se ha desarrollado en 15 años de una manera bárbara. Hablábamos de paneles solares que nos costaban 5 euros el vatio, ahora estamos en 0,12, 0,14 euros el vatio, habiendo incrementado en un 250% la eficiencia de los paneles, y la huella de carbono de los propios paneles también se ha reducido de una manera. Necesitamos ese cambio que se ha producido en la tecnología fotovoltaica aparezca también, con la aparición de nuevas tecnologías como la que está experimentando Endesa en Sonorlandis, de flujos de vanadio, no todo dependiente del litio, y yo creo que es el gran reto. El gran reto dentro del propio sector es la acumulación, el almacenamiento. Y nada más. Muchas gracias, Jordi. Yo me quedo con varios tips, ¿no? De lo primero de todo, y yo creo que es un mensaje que tiene que ser rotundo y tenemos que ser consecuentes, que es una tecnología que es fiable, que es segura, que es libre de emisiones y que es escalable, ¿no? Y que además requiere de gente, que requiere de gente aquí en Baleares, que sois instaladores locales, que sois desarrolladores locales y que trae empleo y deja beneficio en Baleares. Es verdad que lideramos autoconsumo, particularmente en las reuniones que participamos en el Ministerio, pues estamos gratamente sorprendidos que somos de los top 5 a nivel de penetración de autoconsumo, pero no en valor relativo, sino incluso en valor absoluto. Es decir, estamos por delante de muchas comunidades más grandes, con lo cual, pues,
evidencia también un compromiso y del que debemos y podemos estar orgullosos, ¿no? Y como bien decías, tenemos el reto principal del suelo, ¿no? Que cuando ponemos los números encima de la mesa y hablamos de ese 1%, pues yo creo que sería un gran fracaso que no pudiéramos elegir inteligentemente una de cada 100 de nuestras parcelas para poder hacer algo que además nos traiga beneficio en Baleares, ¿no? Yo me han parecido muy, muy interesantes todas vuestras aportaciones. La verdad que os agradezco un montón el poder compartirlo con vosotros. Siempre es un privilegio el poder sentarse a la mesa con gente mucho más inteligente y con mucho más conocimiento que tú. O sea que de verdad os lo agradezco un montón. No sé si alguien tiene preguntas. Yo me he apuntado varias, pero no quería dejar pasar la oportunidad. Si alguno de vosotros queréis participar, queréis interpelar a alguno, queréis lanzar alguna pregunta común y si no, yo sigo. Perfecto. No sé si tenemos un micro para dejar por aquí. Por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Joan Mayans, soy el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares. Creo que en cuanto a la movilidad, que es el tema que a mí me ocupa, no podemos entender, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, no podemos entender la transición energética sin contar con todos los actores posibles para esa transición. El vehículo eléctrico, evidentemente, es uno de ellos, pero también existe el combustible sintético, los e-fuels o los ecocombustibles que son neutros en huella de carbono. Por tanto, creo que para abordar una transición energética que sea realmente inclusiva, justa y que tenga éxito y sin dejar realmente a nadie atrás, creo que debemos abordar todas las posibles energías que nos ayuden en esa transición energética. Creo que todos los que estamos aquí y la sociedad en general está concienciada en que tenemos que hacer una transición energética para poder habitar este planeta los máximos años posibles, pero también creo, como he dicho antes, que para que sea un éxito esa transición debemos contar con todos los tipos de energía posibles para ayudar en el camino de esa transición. Creo, bajo mi punto de vista, que evidentemente el coche eléctrico es uno de ellos, no nada que decir, pero que también creo que hay otras alternativas como los ecocombustibles o los combustibles sintéticos. Nada más, muchas gracias. ¿Queréis que abra o Arturo por alusiones quiere...? Sí, no, ya que insistes. Muchas gracias. Bueno, para nosotros las estaciones de servicio son actores fundamentales que además tienen un reto importante porque la implementación de la infraestructura de recarga puede producirse en las estaciones de servicio o en otros lugares. Simplemente necesita un punto de conexión y no necesita de una ITC como la que tenéis tan potente para el tema de los combustibles. Yo quería hacerte una apreciación en este sentido. Yo creo que lo que se ha hecho mal, y ya no voy a escala regional, voy a escala del Gobierno, es decir, plantear un PENIEC, incrementar unas ambiciones del PENIEC, 5 millones, ahora 5,5 millones, me da igual que hubieran puesto 24, va a ser el reto el mismo. Si no implementas otras palancas a nivel regulatorio, a nivel de incentivos, etcétera, que consiga que lleguen esto y que os faciliten, entre otras cosas, el despliegue de esa infraestructura en las estaciones de servicio, tendremos un problema. Y yo creo que ahí esa es una responsabilidad que tiene que tener el Gobierno clara. Y eso también se lo hemos trasladado desde AEDIB. Es decir, una cosa es ser guapo y otra cosa es creerse guapo. Yo creo que creerse la transición energética es también poner las palancas necesarias. Estoy convencido que a nivel regional todo lo que pueden hacer lo están haciendo y más. A partir de ahí, todos los combustibles son necesarios en un momento dado de transición. Evidentemente, a 2035 es no la prohibición de la circulación de los vehículos de combustión, sino la comercialización en Europa. Pero déjame que te comente, porque estos barros producen esos lodos. Es decir, el hecho de que no se esté implementando palancas fiscales, palancas regulatorias para incentivar desde el entusiasmo esa transición y ayudar a las empresas, está llevando a la salida del tema de los combustibles ecológicos, que a mí lo que me da miedo es que la gente tenga la sensación de que ahora, bueno, si lo comemos todo rebozado, vamos a poder ir a la gasolinera, llevar nuestro aceite y entonces vamos a tener combustible de sobra para... Déjame darte unos datos. Entre las dos empresas que están desarrollando
fábricas, no sé cómo llamarlo, para la producción de combustibles renovables, que no entramos en cómo hay que producir esos combustibles, que ya solo el consumo energético en renovables ya sería brutal, y si lo metes directamente en una batería le ganas la eficiencia un montón. Producirían hacia el 2026 del orden de 3 millones de toneladas. En 2022 se consumieron 54 millones de toneladas de combustibles fósiles para la movilidad. No engañemos diciendo que esa es una gran alternativa, porque tenemos aviones, tenemos barcos, tenemos aquí responsables del sector naval que nos pueden decir mucho sobre todavía los retos que tienen esos ámbitos. Y desde luego no va a haber combustibles renovables para mover nuestros vehículos en todas las gasolineras, por mucho que nos lo creamos. Eso lo tenemos que decir con seriedad, porque es que el problema que tenemos hoy en día en esto es el problema de la comunicación, ¿no? Aquí dice alguien algo, si lo dice en Google mejor, y entonces no lo creemos todos. Yo en Google me he encontrado que los calvos somos unos tíos atractivos o que no hay quien nos mire. Bueno, pues yo cojo la que me gusta. Pero lo que tenemos es que ser serios, y la seriedad la dan los números. 3 millones de toneladas en 2026 frente a, en 2022, 54 millones de toneladas de consumo de combustibles fósiles. ¿Dónde queremos ir? Tenemos que ir a la electrificación y daros oportunidad a las estaciones de servicio de que os electrifiquéis, porque el sector evoluciona, y lo mismo pasó cuando había carruajes de caballos y se pasó a los vehículos de combustión. Como la tecnología evoluciona, el día de mañana habrá infraestructuras de recarga en otros emplazamientos y perderemos esa oportunidad que tenéis las estaciones de servicio de ser lugares privilegiados, trabajados desde hace mucho tiempo, con unos servicios adicionales capaces de dar respuesta. Entonces, yo lo que te diría es, trabajemos juntos, impulsemos esas palancas, pero no nos creamos que esto va a ser, bueno, que los combustibles renovables vienen aquí a salvarnos el mundo, honestamente. Bueno, no está sacado de Google. En los combustibles renovables está la Asociación de Operadores de España, está la plataforma de ecocombustibles, creo que tienen datos serios. No todo es rebozado, no todo es aceite, sino que hay residuos forestales, hay grasas de animales, y creo que también fomenta la economía circular. Tenemos que ir de la mano todos, evidentemente. Yo no voy a despreciar el coche eléctrico porque yo en mi estación de servicio tengo un cargador eléctrico. Aunque no me obligue yo a la ley, lo tengo porque creo en la transición energética, pero igual que creo en la transición energética en todos sus posibles factores o todos sus posibles combustibles, eléctrico, ecocombustible e hidrógeno. Entonces, vamos todos de la mano, pero tampoco vamos a decir que vamos a sacar los datos de Google, porque no los hemos sacado de Google tampoco. Entonces, vamos todos de la mano, pero si hay alternativas, las que sean, llámale X, vamos a apostar por X también, nada más. José, si quieres, un poco por compartir, como he dicho antes, ¿no? La transición no es un conmutador, no sucede de la noche a la mañana y evidentemente tenemos que tener a todos los actores. Sabemos lo que tenemos que conseguir, además es un tema científico, hay un tema de reducción de emisiones y hay un plazo para conseguirlo. Tenemos la oportunidad de planificarlo, tenemos la oportunidad de ir avanzando y yo creo que además la tecnología evoluciona a un ritmo que tratar de prever lo que vamos a hacer en los próximos años, tenemos que ser prudentes y tratar de ir afianzando estos primeros pasos. También anunciar con Marta que dentro del proyecto de Clean Energy for EU Islands, el tercer año, el reto y el grupo de trabajo es la movilidad, tanto la terrestre como la marítima. Pues, os pediremos que participéis y que compartamos pues, la ambición, los datos, el estado y que podamos construir juntos esa hoja de ruta y ver qué barreras tenemos. Al final, cuál será la solución del futuro no lo sabemos, pero lo que sabemos es hacia dónde tenemos que ir, lo que tenemos que empujar. Entonces, evidentemente hay una parte de todos, ¿no? de adaptarse, de transicionar, de trascender y no tenemos que limitarnos a una herramienta, sino que tratar de sacar el mejor provecho con todas las herramientas que tengamos encima de la mesa, siempre pensando en cuáles son las condiciones del final. Perdón, y solo por apuntar algo más, ¿cómo queremos llegar? Yo estoy un poco de acuerdo con lo que has dicho y de hecho estoy contenta de poder incorporar en el clúster un proyecto que para mí es estratégico. Hay una empresa en Baleares que quiere recuperar residuos del sector marítimo para producir ecofuels,
para los propios barcos también. Así que es un proyecto de economía circular y es estratégico porque nos permitirá reducir la importación de combustibles fósiles, con lo que ganamos independencia energética, creamos empleo y valor añadido a la comunidad autónoma. Así que se están trabajando en proyectos en ese sentido, pero todas las tecnologías tienen que tener cabida y ahora mismo la movilidad eléctrica tiene que ser impulsada también desde vuestro sector y desde todas las posiciones. Yo, si me permites, Diego, insistir en una cosa muy breve, y es que yo no he dicho que no contemos con todas, ¿eh? Lo que quiero decir es que tenemos que dar una información real, y yo tengo los datos de eso, es decir, que sube a poco más la disponibilidad, o sea, menos de un 10% de lo que se generaría para tener esos combustibles, teniendo la aviación como reto, teniendo el sector naval como reto, y hacer pensar a la gente que van a poder tener en todas las estaciones suministro de combustibles renovables, ecocombustibles, para poder solucionar todo esto, no es, creo yo, el camino. Yo creo que el camino es transicionar, contar con todo, pero tener claro muy bien cuál es el enfoque hacia el que hay que ir, y yo creo que eso es lo que es informar adecuadamente. Ok, ¿tienes otra pregunta por allí? Lo primero, enhorabuena por el acto. Yo estoy más de acuerdo con el señor que acaba de hablar y me explico. No sé si han tenido yo el otro día tuve ocasión de asistir a una conferencia de una catedrática de la Universidad de Zaragoza, Alicia Valero, que invitó a los asistentes a visitar algún vídeo de ella, y hablaba sobre la transición energética, sobre los equipos solares, los eólicos y el coche eléctrico. Y llamó la atención que ella dijo que el coche eléctrico no era una solución. ¿Por qué? Porque el coche eléctrico usaba toda la tabla periódica de materiales para fabricarse. Eso es inviable. Basar el futuro en algo que emplea toda la tabla periódica, que depende de un montón de países, es inviable, por mucho que lo queramos hacer. Que el coche eléctrico está bien, pero para unos pocos, porque el material no va a dar. Hay que mirar al futuro. Si cambiemos para algo que tengamos materia prima para poder asumir. Sin eso, hacer una transición energética, sinceramente, no lo veo. Muchas gracias. Perdón, pero es que te agradezco el tema. Lo de los catedráticos a mí me preocupa en España, porque esto de sentar cátedra es problemático. A mí el otro día una catedrática me dijo, es que no hay infraestructuras en España de recarga. Cuando le dimos los datos reales de las infraestructuras de recarga que hay y la media de uso del 6%, bueno, ¿dónde había conseguido la información? Bueno, no voy a decirlo otra vez, pero probablemente ser catedrático no te da el conocimiento, no se usa toda la tabla periódica. Que venga esta mujer y que me lo comente. Los materiales, las materias raras, las materias primas que se utilizan, que también se utilizan en todo lo que tiene que ver con la transición energética, las energías renovables. Cuidado, o sea, pues entonces nos quedamos en cuevas, sin ningún problema. Claro que se utilizan muchos procesos, muchos minerales, materiales, pero se están trabajando. De hecho, la gente cuando decía el litio se va a acabar. No, el litio no se acaba. El litio cada vez está más barato, el litio se produce en más sitios. España es uno de los países que tienen una minería de litio muy importante, la segunda mina de litio más importante de Europa, y hay cada vez más minerales. Se está trabajando con nuevas soluciones, nuevos metales, nuevas materias ligadas a todos estos temas para el desarrollo de la química de las baterías. Entonces, a mí, que me dio un catedrático, yo lo respeto. Pero, amigo, no, que me lo diga un catedrático no me garantiza nada, porque llevo 15 años hablando con catedráticos y pues también he visto cómo se incrementa el precio del pan. Entonces, hay que saber, cuando se dicen datos, que me lo diga un catedrático, no me garantiza a mí nada. A mí ya me han dicho cosas muchos catedráticos, y lo que hay que decir es el vehículo eléctrico no es para unos pocos. El vehículo eléctrico, como no espabilemos y tenemos un potencial industrial en España y tecnológico muy importante ligado a la automoción, y sobre todo con un enfoque al vehículo eléctrico con toda una cadena de valor, infraestructuras de recarga, vehículos, componentes, baterías de segunda vida, etcétera, almacenamiento energético, reciclaje y gigafactorías que se están desarrollando, vamos a perder una oportunidad muy importante frente a otros mercados.
Y de verdad que yo creo que ese es un análisis que hay que tener muy en cuenta y mira, decir que es para unos pocos lo llevo escuchando muchos años y cada vez hay más gente, más usuarios que no son el presidente de Zara ni su hijo, que tienen vehículo eléctrico y que ven las ventajas. Seguramente la conclusión es que no estamos de acuerdo, pero quiero decir, el mensaje es que lo diga un catedrático o una catedrática, no me sienta a mi cátedra. No sé más que un catedrático. Lo que digo es que un catedrático no lo sabe todo. Eso también te lo digo. Yo simplemente por llevarlo un poco al plano más objetivo y a la parte en la que estamos trabajando, hay dos temas, ¿no? Al hilo de lo que decía la señora Valero, hay una ley europea de materias primas fundamentales, una ley que está transponiendo España, y es una estrategia precisamente para blindarse, ¿no? Y para tratar de proteger en Europa y de recuperar todas esas materias que importamos de otros terceros países y que son fundamentales para la transición energética y para nuestra independencia energética. Y luego, y con perdón también de Arturo, entender que el vehículo eléctrico, o sea, la movilidad eléctrica y el vehículo eléctrico son la parte, pero no es el todo. Es decir, como bien decía el CEO de Audi Volkswagen, lo que tenemos que cambiar es la manera de entender cómo nos movemos. O sea, más allá de que cada uno tengamos un vehículo eléctrico, hay un transporte compartido, hay una serie de herramientas como el transporte público, el transporte discrecional, las plataformas que te permiten pagar por el uso, que no exigen esa exclusividad del vehículo y esa inversión total de materiales, en dinero, etcétera, etcétera, para cada uno de nosotros. Cuando hablamos al principio, ¿no?, de trascendencia, al final tenemos la obligación y la oportunidad de intentar cambiar los hábitos, ¿no? Es decir, yo creo que la mayor parte de nosotros, según los estudios que tenemos encima de la mesa, el 95% de los desplazamientos que hacemos en coche lo hacemos solos y seguramente aquí en Baleares los kilómetros que hacemos, los que nos movemos poco o no somos transporte discrecional o no estamos todo el día en la carretera, realmente haciendo números podrían llegar a no sernos rentables frente a otras alternativas. Entonces, la movilidad eléctrica va de eso, pero va de muchas más cosas. Insisto que además queremos trabajarlo con números, estamos con Dirección General de Movilidad y en el tercer año del paquete del Clean Energy Islands vamos a darle una vuelta a cuáles son las políticas que tenemos que hacerlo. Y son en varios vectores, ¿eh? No solo tenemos que pensar en nuestro vehículo, sino que tenemos que pensar en la forma global de movernos. Y tenemos que además sacar un rendimiento, ¿no? Si al final el movernos con nuestro coche particular nos cuesta 1.000 euros al año y con otro tipo de fórmulas podemos conseguir los mismos resultados por 300, pues estamos trayendo también un beneficio y no estamos consumiendo todo ese tipo de materias que también son difíciles de conseguir y difíciles de renovar. No sé si alguien más tiene una pregunta que no sea el vehículo eléctrico, por darle un poco de cabida al resto de la mesa. Buenos días, ¿qué tal? Yo soy empleado de Endesa y bueno, soy un poco entusiasta de todo lo que habéis comentado ahora, tanto de vehículo eléctrico como de electrificación de la demanda, movilidad sostenible, etcétera. Pero actualmente, bueno, por mi puesto de trabajo me enfrento más a la parte de autoconsumo y autoconsumos colectivos. Y bueno, solamente quería comentar como que es una gran oportunidad y es donde también interviene la parte público-privada. Bueno, en Endesa ahora mismo, en la parte en la que estamos, entran más de 200 autoconsumos cada semana, que bueno, pueden parecer muchos o pocos, pero son miles de nuevos autoconsumos que entran cada año. Y dentro de los autoconsumos, pues con la aprobación de unas nuevas normativas que hubo hace poco, pues están entrando también muchos autoconsumos colectivos que son muy interesantes porque, claro, no todo el mundo tiene su propia vivienda con su propio tejado para poder poner placas y muchísima gente pues vive en fincas, en edificios de pisos y están interesados en su cubierta, que seguramente muchas no son transitables y se podrían aprovechar para poner placas. Y pues yo creo que aquí hay un gran trabajo por delante para poder poner instalaciones solares en cubiertas de fincas. Pero claro, en muchísimas fincas, pues a los propietarios o a lo mejor en una comunidad hay gente o morosa o que no tienen suficiente dinero para acometer la inversión inicial y aquí es donde se puede aprovechar pues parte de tanto los fondos Next Generation que pueden servir para esto como avales del gobierno, de las consellerías para
que los vecinos de las comunidades de propietarios no tengan que acometer de su bolsillo la inversión inicial y se puedan beneficiar de un autoconsumo colectivo que bueno, es muy interesante para todo el mundo, sin duda. Gracias, Xavi. Yo creo que por el conocimiento, ¿no?, y por el trato, quizás Jordi y Mateu están más metidos en el tema y sí que nos pueden, pues yo creo que corroborar tu visión y darnos unas pistas, unas pinceladas de dónde están los retos, ¿no?, para conseguir que esas comunidades de vecinos, que sabemos que es una de las agrupaciones más difíciles de gestionar, podamos llegar a convencerlos de que es un beneficio compartido y de impulsarlo, ¿no? Mateu, Jordi, como queráis. ¿Empiezo? Por tener el micro más cerca, más que nada. Bueno, esto ya ha empezado y ha empezado de manera muy seria y muy fuerte. Es decir, como he dicho, lo que era inversión en suelo rústico, siempre ha habido mucho dinero en ese sentido. ¿Por qué? Porque son grandes capitales, pero también ha aparecido dinero para generar comunidades energéticas, dinero para generar autoconsumos cercanos, dinero para buscar naves industriales que no tengan consumo y alquilarles la cubierta por 25 años. Todo eso ya está aquí, todo esto ya ha llegado. Lidiar con una comunidad de propietarios, lo he vivido en primera persona, es harto complejo y además muchas veces el espacio de la comunidad, sobre todo en entornos 100% urbanos, viviendas de pisos de 6, 7, 8 pisos, lo que da la cubierta no da para alimentar a todos, ¿no?, sino que hay que buscar esas fórmulas de acogerse a un autoconsumo cercano, ya sea de un inversor privado, ya sea del Instituto Balear de la Energía, que ha dado la oportunidad pues, en 2 kilómetros, ¿no? Esa ley de los 2 kilómetros de autoconsumos cercanos realmente ha ayudado un montón. Ojalá pudiéramos llegar a más. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en los polígonos industriales, si tenemos una nave en el centro del polígono Son Castelló, esos 2 kilómetros no nos podrían llegar al centro de Palma y eso nos daría más, o sea, ampliar esos 2 kilómetros un poquito más. Pero creo que eso ya está aquí, la lucha vecino a vecino es trinchera, eso ya lo sabemos todos, pero cada vez más la gente tiene los oídos abiertos para empezar con eso. Creo que a nivel de tramitación administrativa se ha hecho un trabajo muy intenso estos años. Los primeros autoconsumos colectivos y autoconsumos colectivos dentro de red, es decir, en contador, de centralización de contadores, los primeros han sido un infierno y ahora ya no lo son tanto. Ahora realmente está yendo muchísimo más rápido, se han reducido a mucho menos de la mitad los tiempos administrativos y creo que vamos por el buen camino. Creo que hemos pagado por añadir algo. A nosotros como IBE nos sorprende en los colectivos que hacemos, se hace normalmente una jornada explicativa en colaboración con el ayuntamiento a los posibles beneficiarios, ¿no?, empresas y pymes de cada municipio, ¿no? Entonces, he visto un caso muy curioso de una instalación de 30 posibles beneficiarios que en la reunión eran 35 y se carga una psicosis de me levanto a la reunión para ir a apuntarme, ¿no? y se agotan enseguida. En cambio, en otras instalaciones de 100 kilovatios, que para agotar esos 100 kilovatios, en el radio de 2 kilómetros hay centenares de viviendas, pues cuesta que la gente se apunte. A eso me refería con esa falta de conciencia social, individual y colectiva, ¿no? Que nos creamos, que yo siempre les hago el número, les digo, mira, tu kilovatio va a producir 1.400 kilovatios hora al año, multiplica por el precio de energía que estás pagando y ahí tienes tu beneficio, ¿no? Entonces a esto lo descuentas los 100 euros por kilovatio que pagas por beneficiarte de él y tú mismo te haces los números. Intento que tengan las herramientas para que ellos mismos se autoconvenzan, ¿no? Y a veces nos cuesta más y a veces menos, que quizás ahí tenemos un reto de saber vender mejor esa oportunidad y eso tratamos de hacer. En cuanto a las comunidades, yo creo que es cuestión de que algunas vean que funciona. Yo me acuerdo los primeros institutos que hicimos en la CAI, pues teníamos que suplicar al director y al secretario del instituto para que nos dejaran hacer una fotovoltaica en su cubierta. A la que hicimos 3, cuando los secretarios se reunían y se decían las ventajas que tenían de esa instalación, había cola. O sea, ¿cuándo podrá hacerme la mía? Entonces es cuestión de dar ejemplo, ¿no? De hacer ver que esto funciona. Precisamente a través de las oficinas de transición energética estamos en contacto con federaciones, de asociaciones de vecinos y demás para intentar que alguno de los proyectos fructifique. O sea,
Hoy en día, una comunidad de propietarios que pueda tener una piscina con un consumo permanente, que pueda trasladarse a horario solar con las subvenciones que hay, que no hayan ocupado los pocos metros cuadrados que tengan de cubierta para solarizar ese consumo, es que a alguien no hemos sido capaces de explicarle bien los números. Se justifican por sí solos, se amortizan en 3 años. Es que no tiene sentido que no se haga. Y el gran reto para mí es todo ese recorrido que nos queda en solarizar y en descarbonizar todos esos espacios. Ya en tamaños más grandes, una limitación importante, además lo de los 2 kilómetros ha puesto un avance importante frente a los 500 metros. Otro avance muy importante sería lo de los 100 kilovatios para compensación simplificada. Cuando tenemos una cubierta de más de 1000 metros cuadrados que puede hacer una instalación de más de 100 kilovatios, no es tan atractiva como una de hasta 100, precisamente porque lo que puedes hacer de colectivo ahí no tiene la misma compensación simplificada de vender los excedentes al mercado. Entonces, igual si consiguiéramos que la regulación incrementara esos 100 kilovatios, el potencial de esos colectivos también se vería incrementado y el interés por parte de los posibles inversores o promotores también se vería muy incrementado. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Si no, os tengo preparado un atraco de última hora a los ponentes. Buenos días. Yo, por hacerte caso, Diego, cambiar de sector. Soy Javier Cervera, el presidente de la Alianza de Descarbonización del Sector Marítimo, Portuario y de Operadores Marítimos. Yo creo que lo que tenemos que reflexionar es sobre el volumen de energías renovables, sean biológicas, que vengan de los biocombustibles, o sean de la electrificación, electricidad directa al elemento que se mueve, o transformada, por ejemplo, en hidrógeno. En el sector marítimo, todos los estudios indican que en el biológico solo tendremos para un 10%, y ya me encantaría. Yo trabajo en Balearia, tenemos 11 barcos a gas natural, y si gastamos todo el biometano que hay en España en estos momentos, alimenta solo el Eleanor Roosevelt que tenéis aquí en Mallorca cada noche, con lo cual el biológico es limitado. El año pasado, en la reunión de hidrógeno de la presidencia rotatoria española, me invitaron a hablar en el marítimo cómo veis el hidrógeno. Cogí el PNIEC revisado, de la versión 2023, que ha incrementado en 50.000 megavatios lo que habían pintado en el año 2020. 50.000 es lo que tenemos montado en España ahora mismo, 50.000. Me lo llevo a generar hidrógeno, que gasta parte de la tabla periódica los elementos, el iridio, el platino. El iridio es casi ya estratosférico, hay 7 toneladas anuales en el mundo solamente. Me lo llevo esa energía eléctrica a hacer hidrógeno, toda, los 50.000 megavatios, y me dan solo para el 30% del búnker que se suministra al marítimo en España en estos momentos, que no son ferries o cruceros, sino son portacontenedores que nos traen todo lo que fabricamos en el exterior. Quiere decir que aquí el problema es de volumen de energías renovables. El propio PNIEC no ha pensado ni en el marítimo ni en la aviación. Y ahí lo dejo, solo es la reflexión de que no nos peleemos cuál es para cuál. Ojalá los barcos fueran todos eléctricos, porque no tendría con esa electricidad solo para el 30%, sino para el 100%, por la eficiencia de la electricidad. Pero desgraciadamente los barcos hoy día todavía, con la tecnología actual, no podemos hacer que sean todos de baterías. Totalmente de acuerdo. Además, os seguimos muy de cerca por 2 motivos, ¿no? Uno, porque no tenemos competencias, entonces estamos un poco a la espera de a ver dónde nos dejan jugar, porque no tenemos las cartas en la mano como las podemos tener en el resto de situaciones. Y 2, porque lo que dices es toda la razón del mundo. Dentro del REPowerEU y el Fit for 55 hay 2 líneas concretas del último año que son Refuel Aviation, Refuel Navigation, porque el problema no está resuelto. Es decir, la declaración de intenciones está muy bien, pero hay que seguir trabajando. Y además, en vuestro caso es un problema compartido, ¿no? Ya entramos en el maravilloso mundo de las competencias autonómicas, nacionales y transnacionales, entonces ya no es solo una iniciativa de un territorio o ni siquiera de un país, sino que pasa por un gran acuerdo y pasa por una optimización de muchas más cosas. Pero evidentemente pues os seguiremos con cariño y con expectativas y esperando que nos ayudéis a dar ese paso en ese sentido. Arcadio. Me quedan 5 minutos. Pues sois 5 ponentes, entonces os reto, os invito a que en un minuto, siendo que estamos en la Cámara de Comercio, siendo que estamos entre empresarios, entre gente interesada, que en un minuto les convenzáis de cuáles son las oportunidades reales, es decir, en qué les influye a ellos en su día a día y cuáles son las razones por las que deberían empujar por esa transición energética en cada uno de los ámbitos que vosotros manejáis. Eso tengo que confesar que no lo he preparado, o sea que van a hablar con total sinceridad, o sea que... Adelante.
Bueno, yo creo que antes ya lo hemos comentado, es una oportunidad industrial, es una oportunidad tecnológica, es una oportunidad de competitividad y empleo y de reforzar sobre todo esa cadena de valor que también afecta al entorno insular, ¿no? Es eficiencia energética, sostenibilidad y sobre todo, si no tenemos clara esa apuesta, la harán otros y probablemente pues en este mundo geopolítico tan incierto que tenemos pues tendremos problemas para poder ser competitivos. Pues para mí la apuesta debería ir por la innovación. Debemos innovar para diferenciarnos del resto de competidores de nuestro sector. Tenemos que innovar para dar respuesta a retos tecnológicos que todavía no tenemos del todo claros cómo vamos a resolver, ¿no? El sector marítimo y el sector de la aviación. Y tenemos que innovar porque hay oportunidades de financiación públicas puestas encima de la mesa a través de la Dirección de Energía. También hay fondos nacionales y, por supuesto, europeos. Así que yo os invito a todos a sumaros al cambio. Para mí el reto, como comentaba antes, está en la electrificación, no solamente por el llegar a ese 100% descarbonizado, sino también por la eficiencia que van a ganar las empresas en nuestro territorio, ¿no? La competitividad. Es un problema de competitividad el que tenemos en las islas y realmente la electricidad es como el vector que nos va a permitir a estas empresas ser competitivas y competir frente a otros territorios que no tienen la insularidad. Y debemos aprovechar esta insularidad también para desarrollar proyectos que precisamente nuestra limitación de territorio nos va a permitir tener de una forma más controlada y luego poder exportar este conocimiento. Es decir, tenemos que liderar la transición como territorios insulares y poder exportar todas estas tecnologías y todo este conocimiento y desde luego lo que comentaba antes, ¿no? La mejora de la infraestructura de la red de distribución, que es un gran problema que tenemos que abordar desde ya. Tenemos que adelantar las inversiones necesarias a hoy, si no, no vamos a ser 100% eléctrico como queremos, ¿no? Para mí, pues, a nivel individual, agotar ese recorrido, ese margen que tenemos en la penetración de renovables y de eficiencia que se justifican por sí solos, por la oportunidad también que genera para generar economía y para las empresas. Y el gran reto es que todo lo que electrifiquemos tenemos que ser capaces de descarbonizarlo también. Muy bien. Yo voy a seguir con la incidencia en lo pequeño, en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como personas de participar, ¿no? Y de que tenemos esa oportunidad y que, por ejemplo, en el caso de la energía solar, cada uno de nosotros puede ser partícipe de esa generación, de esa transformación energética, de esa generación eléctrica renovables, ya sea con un pequeño autoconsumo, participando en instalación o incluso en la participación social que sale en los parques solares fotovoltaicos de Baleares de más de 5 megavatios que ofrecen la oportunidad de inversión a los ciudadanos de Baleares en esos, con unos retornos pues bastante más atractivos de lo que puede dar un banco. Y al final simplemente es una llamada social a eso, ¿no? Es decir, no hemos de mirar que los grandes solucionen este tema, sino que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro grano de arena a esta transición. Muchas gracias a todos. Gracias a los participantes por compartir tan vuestra visión de que sea una conversación honesta y multiangular. Gracias Arturo, Marta, Juli, Mateu y Jordi. Y tan solo os deseo que al menos lo hayáis disfrutado tanto como yo. Me voy muy satisfecho. Arcadio 11 y 20, yo creo que he cumplido. Gracias a todos.